Ustedes lo saben, aquí lo hemos comentado y desde luego registrado. En Morena se encuentran buena parte de las grietas, en Morena y sus aliados se encuentran buena parte de las grietas que pudieran conformar los equilibrios o los contrapesos que no pueden ni las leyes ni las instituciones derruidas por la autoproclamada 4T, ni puede tampoco la oposición que se encuentra sin brújula y que en efecto no tiene una definición programática ni tampoco un ideario que les permita además incidir cotidianamente en los sucesos nacionales. Es ahí, reitero, donde puede gestarse las diferencias que vayan generando estos contrapesos. Porque además, dentro de Morena y sus aliados siempre está el ADN de la fragmentación. Y en ese mismo terreno está incluso la propia explicación que pudiéramos dar del crecimiento de Morena es que colocan de chile, mole y dulce a cualquiera de sus actores dentro de una licuadora, la muelen y eso es Morena, y del PRI y del PAN, muchísimos militantes de esos partidos, otrora militantes de esos partidos, mientras el propio Morena y sus aliados dicen que luchan contra el PRIAN. Ustedes también están al tanto de esa tensión permanente que no es otra cosa más que un discurso contradictorio entre los dichos y los hechos. Pero también, además, ustedes han verificado cómo no se admite un matiz, una diferencia, por mínima que sea, dentro de Morena. Se trata entonces de traidores, se trata de gente entrometida dentro del movimiento. Cualquier cosa o cualquier expresión difamatoria en contra de quien piense distinto es la que se expresa ahí. Más aún en personajes que, como Javier Corral, vieron una tabla de salvación incluso para eso, para tener su pellejo fuera de la cárcel y también para subsistir políticamente con el discurso demagógico que tienen los populistas que ahora se encuentran en el poder. Eso es lo que hizo astuto Javier Corral para evadir la acción de la justicia proveniente de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, acceder a un cargo público, es senador, y una vez que tenga ese fuero, pues en efecto, al salvarse, estar ahí dentro del movimiento de la transformación, como él también llama, para aludir a esta decisión que a nosotros no nos engañó, ustedes lo saben, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, etcétera, desde hace por lo menos 22 años, señaló, yo en lo personal, señalé que cuando hablábamos del entonces senador también, porque estos personajes habitualmente viven, comen del erario, era un impostor que había tejido sus propias redes, digamos de mafias, de gente ingenua o también igualmente interesada en la militancia política, en la academia y en cualquiera de este tipo de claustros en donde, bueno, pues hay también muchos que se encargan de vivir del propio erario. Lo encumbraron y bueno, pues ya vimos cómo siempre empezó apoyando al gobernante en turno y luego empezó a criticarlo. Ha muerto el rey, viva el rey, ha sido su divisa. En fin, ustedes saben bien las críticas que le hemos hecho. Incluso permítanme mencionarles hace unas horas, el día de ayer, un X o un tweet que lancé a propósito de esto que quiero traer a colación con ustedes. Javier Corral acudió a Morena para salvar a su pellejo de estar en la cárcel. Ahora quiere salvar su descrédito oponiéndose a la eliminación del INAI, IFT y COFECE, pero en la memoria histórica siempre quedará como un demagogo y un traidor a la democracia. Eso es Javier Corral Jurado, que el día de ayer también, de cara a la nación, ya saben ustedes ese lenguaje tan pomposo, ¿no? Informó de las razones de su propio voto. Lo pueden ustedes encontrar en su cuenta @Javier_Corral, en donde señala que su voto en contra de
La disolución de estos organismos se debe a que él fue promotor de los mismos, como nosotros a ustedes aquí se los recordamos, seguramente ustedes lo tienen presente, y porque en efecto, por un lado, se está acabando con la autonomía de estos órganos que significan un contrapeso, y por otro lado, no están las garantías, dice él así pomposamente, nosotros decimos que se han borrado los derechos de la libre competencia, del arbitraje en la misma competencia, cuando se trata de un organismo, o de la transparencia y el acceso a la información pública cuando se trata de otro organismo. Él en 2002 estuvo en favor del IFT, señalando en efecto que debería de acabar el arbitrio con el que el gobierno dictaminaba concesiones o regulaba expansiones de negocios, etcétera, etcétera. Y él también, por supuesto, fue promotor de estos órganos de la transparencia, igual que en etcétera. Nosotros fuimos promotores de eso, después de un momento en el que yo, no dirigiendo la revista, se había opuesto el entonces director Raúl Trejo del Arbre. El caso es que, así como ustedes escuchan, él dio una exposición más o menos larga, siempre muy comedida, siempre muy respetuosa y cuidadosa de no lastimar en modo alguno a la presidenta de México, diciendo que con el pleno respeto a cada una de las trayectorias él se había incorporado a esta instancia de transformación, siempre así, pero en efecto pues señalando que no está de acuerdo con eso. Y de inmediato se le vinieron encima. Primero, la horda oficialista, esta que ustedes conocen, que nosotros hemos exhibido una y otra vez y seguiremos haciendo, y como consta en estos dos libros que ustedes pueden adquirir en Mercado Libre y en Amazon. Nosotros, como les digo, lo hemos exhibido y se lanzaron en contra de Javier Corral, a quien le llaman progre buena ondita, así le dicen, progre buena ondita, y señalan que cómo es posible que él hubiera ocupado una cartera legislativa cuando distintos compañeros de la 4T, del movimiento, así dicen, de Morena y sus aliados podrían ser más firmes, más duros, podrían ser más estoicos, digamos, respecto de estos progres buena onditas. Así es que le está lloviendo en la milpita a este tipo astuto, porque eso es Javier Corral, siempre dentro de sus cualidades de astucia que tiene es caer parado. Y al caer parado, pues en efecto se muestra igualmente él como un personaje vigente, digamos, al menos dentro del intercambio público, pero esa serie de ataques han sido durísimos. Y eso también está implicando que, por un lado, dentro de la oposición priva, en algunos analistas, como es mi caso, siempre ha privado la desconfianza de un personaje de ese talante. Y por otro lado, también dentro del oficialismo, algunos sectores importantes del oficialismo lo están descalificando. Miren ustedes, el día de hoy, Claudio Ochoa Huerta, nuestro colega en X, pues resalta una rayuela, ustedes saben, son como epígrafes que tiene La Jornada siempre en contraportada, de este periódico, de un periódico que acompañó incondicionalmente, y vaya que le fue bien, más de 2,000 millones de pesos de publicidad a Andrés Manuel López Obrador, el compadre de la directora. Ustedes conocen bien la historia. Ha habido algunos desplantes de parte de este periódico donde critican, le llamaron chula. Al rato voy a grabar un video al respecto del enojo incluso que tuvo Citlali Hernández porque le llaman chula a esta Claudia Sheinbaum, para luego reconvenirle al tipo de tono que está empleando para dirigirse a Donald Trump. Pero bueno, el caso es que ese es solo un ejemplo. El más reciente es el que voy a comentar en estos momentos, en donde La Jornada también pinta su raya respecto de las alianzas tejidas por Claudia Sheinbaum. Dice Claudio Ochoa Huerta: cuando uno abandona las convicciones y las creencias por un hueso, hay consecuencias, dirigiéndose clarísimamente a Javier Corral. Enseguida dice: ya ni los suyos lo quieren, los suyos entre comillas, se veía venir. ¿Sí? ¿Qué creen que dice la rayuela? La rayuela dice: y ni hablar de pedir disciplina
de partido al señor senador, si ni del partido es, nunca ha sido, ni será, al menos de a de veras. Así es que esa es la andanada que está recibiendo Javier Corral. En efecto, coincidimos con Claudio Ochoa. Cuando uno abandona las convicciones y las creencias por un hueso, hay consecuencias, y esas son las que tienen miasmas de la política como Javier Corral. En ese sentido, por supuesto que al exhibir farsantes, nosotros decimos enhorabuena, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.